Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La sección de confinamiento profundo del laboratorio militar Talos era un lugar del que pocos hablaban y al que nadie quería ir. Enterrada en los niveles más bajos, protegida por capas de acero reforzado y códigos que cambiaban cada hora, se encontraba la celda número 17. Dentro de ella, sumida en penumbra, yacía lo que la mayoría consideraba una cosa, un error de guerra, una muestra rota de una especie que ya nadie reconocía por su nombre. Sarie no recordaba cuánto tiempo llevaba allí. Había perdido la cuenta de los ciclos de luz. No se movía. Sus miembros, una vez alargados y gráciles, estaban atrofiados, inertes como raíces muertas. Lo que aún conservaba eran sus ojos, unos ojos grandes, de un violeta apagado, que miraban siempre hacia el mismo rincón oxidado del techo, como si esperaran una señal divina que nunca llegaría. Había aprendido a no llorar. Sus lágrimas, cuando salían, se evaporaban antes de tocar el suelo metálico. Elías había recibido una orden. Revisión del sector Z0. Limpieza de rutina. No interactúe con los especímenes. Esas palabras aparecían cada vez que bajaba al nivel biocontención, pero ese día, por primera vez, su ruta incluía la celda 17. Los sensores no marcaban actividad en su interior. Inerte, decía el sistema. Como si lo que hubiera adentro ya no respirara. Al abrir la compuerta, un olor a descomposición de energía vieja lo golpeó. No era carne muerta, sino algo peor, aislamiento, olvido, desesperanza acumulada. La figura que encontró no se parecía en nada a las imágenes clasificadas que había visto en el informe de captura. Esta criatura no rugía. No luchaba. No tenía colmillos ensangrentados ni garras listas para desgarrar. Estaba sentada contra la pared, con la cabeza inclinada y los brazos caídos a los costados, como si ni siquiera le quedaran fuerzas para odiar. Y entonces lo vio. O más bien, ella lo vio a él. Los ojos se alzaron lentamente. Vio una chispa. No era amenaza, ni rabia. Era algo mucho más inquietante, esperanza contenida. Sarie movió apenas los labios. ¿Tú, me ves? Elías se quedó helado. No estaba preparado para que le hablara. No estaba preparado para escuchar una voz tan suave, tan humana. No había monstruo frente a él. Había alguien roto, olvidado y aún así consciente. No supo qué decir. Solo asintió, torpemente. Luego se agachó, con las herramientas en la mano, fingiendo revisar los conectores eléctricos del panel de la pared. Pero su atención ya no estaba en los cables. Volvió a mirarla, sin saber por qué. Sarie lo observaba. Sus ojos no lo soltaban. No deberían dejarte bajar aquí, dijo, más fuerte esta vez. Este es un lugar para lo que ya no sirve. Él tragó saliva. Tenía instrucciones claras. No debía hablar con ella. Pero algo lo empujó a responder. Yo, no creo que estés rota. Ella parpadeó, lenta, como si intentara comprender el significado de esa frase. Entonces, ¿por qué no me tocan? ¿Por qué nadie me habla? ¿Por qué me dejaron pudrirme aquí? Elías bajó la mirada. No tenía respuestas. Solo sabía que lo que sentía en ese momento era una mezcla extraña de culpa, compasión y una punzada cálida en el pecho. No sabía cómo, pero en medio de esa oscuridad, de esa prisión silenciosa, algo acababa de encenderse entre los dos. Algo que no comprendía. Volveré mañana, dijo al final, sin pensarlo. Los labios de Sarie se curvaron apenas. No era una sonrisa, no del todo. Pero en sus ojos, por primera vez, algo latía. Entonces, tal vez aún no estoy tan sola. Elías cerró la compuerta detrás de él, pero el frío del pasillo ya no lo afectaba. Sentía que había dejado algo suyo dentro. O tal vez, que algo de ella lo había seguido. Elías no lo planeó, pero volvió al día siguiente. Y al siguiente. Era como si una cuerda invisible lo arrastrara hacia el nivel Z0, como si su cuerpo necesitara verla, o tal vez, asegurarse de que ella seguía ahí. Cada vez que descendía por los corredores oscuros, con los tubos emitiendo ese zumbido bajo constante y el olor a metal quemado impregnándolo todo, sentía que entraba en otro mundo.
Uno en el que el tiempo se detenía. Uno en el que la única voz que deseaba oír era la de Sarie. Ella ya no lo recibía con silencio. Su mirada lo seguía apenas cruzaba la compuerta. Había algo expectante en sus ojos, como si contara cada segundo hasta su llegada. Aunque su cuerpo seguía deteriorado, algo parecía cambiar. Sus pupilas estaban más brillantes. Su piel, antes opaca, ahora parecía respirar con un leve resplandor cada vez que él estaba cerca. Elías no hablaba de ello con nadie. Hacía sus turnos de limpieza de forma impecable, firmaba los reportes, evitaba llamar la atención. Pero robaba minutos. Y en esos minutos, le hablaba a ella. Le contaba cosas que jamás le había dicho a nadie. De niño, soñaba con tocar las estrellas, ¿sabes? Le dijo una noche, sentado en el suelo frente a su celda. Pensaba que allá afuera todo debía ser perfecto. Y ahora mírame, soy un técnico de mantenimiento en un lugar donde ni siquiera se permite mirar el cielo. Sarie escuchaba en silencio. Su rostro no mostraba pena, ni lástima. Solo atención pura. Inquebrantable. Tus palabras vibran distinto cuando hablas de sueños rotos, susurró de pronto. Elías levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Ella cerró los ojos unos segundos, como si sintiera el eco de su alma al hablar. Mi especie se comunicaba con el alma, no con la boca. Percibíamos emociones como melodías. Tu tristeza suena como un río estancado. Pero cuando me hablas, ese río se mueve. Poco a poco. Elías no supo qué decir. Solo se acercó más a la celda. No podía tocarla. El campo de contención lo impedía. Pero se sentó tan cerca que sus rodillas rozaban la estructura energética. ¿Y qué escuchas ahora? Ella lo miró. El silencio entre ellos fue tan denso que parecía tener forma. Entonces respondió, sin apartar la mirada. Escucho esperanza y miedo. Pero sobre todo, algo nuevo. Algo que no reconozco. Como si algo antiguo dentro de mí despertara. Elías respiró hondo. Estaba sintiendo lo mismo. No podía negarlo. Pero había algo más. Una extraña tensión que crecía con cada día que pasaban juntos. Como si esa conexión invisible entre ambos se fortaleciera. Como si sus cuerpos supieran algo que ellos aún no entendían. Una noche, mientras ella dormitaba, Elías se atrevió a extender la mano, apenas unos milímetros más allá del límite. Sabía que el campo de energía estaba activo, pero deseaba hacerlo. Deseaba sentirla. Y en ese instante, el campo parpadeó. Un destello azul los envolvió por una fracción de segundo. Sarie abrió los ojos, de golpe, como si algo la hubiera sacudido desde dentro. Elías retrocedió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Lo sentiste?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Él asintió, sin poder hablar. Era como si una corriente cálida le recorriera el pecho. No dolor. No descarga. Algo vivo. Algo íntimo. No deberías volver, dijo ella, de repente, con un brillo extraño en los ojos. Esto no es seguro para ti. Elías negó con la cabeza. No podía parar. No ahora. No después de sentir aquello. Entonces vendré 2 veces. Sarie dejó escapar una risa muy suave, apenas audible. No era burla. Era alivio. Era calor. Y por un instante, en esa celda olvidada por todos, donde solo vivía el eco de lo que una vez fue un ser poderoso, algo comenzó a renacer. No era solo una criatura lo que Elías había encontrado. Era una vida que pedía ser salvada. Y él, sin entender por qué, estaba dispuesto a dar la suya por ello. La noche en que todo cambió no comenzó diferente a las demás. Elías había descendido por los túneles estrechos de la estación, cruzando con pasos silenciosos cada compuerta de seguridad, ignorando el hormigueo de la ansiedad que le recorría el pecho. Llevaba un pequeño reproductor musical viejo, uno de los pocos objetos personales permitidos en la estación, y un libro impreso en papel, una rareza casi sagrada. Lo traía para Sarie. Ella lo esperaba. Siempre lo hacía. Cada día, sus ojos eran más nítidos, su voz más firme.
Y aunque sus extremidades seguían en proceso de recuperación, había una energía nueva en su forma de sentarse, en su postura al escucharlo. Como si su cuerpo comenzara a responder, lentamente, al llamado de su alma. «Hoy traje algo diferente», dijo Elías, sonriendo tímidamente mientras se sentaba frente al campo de contención. Sarie ladeó la cabeza. ¿Palabras sin electricidad? Él asintió y abrió el libro. Shakespeare. Una tragedia, pero tiene cosas hermosas. Comenzó a leer. Su voz flotaba suave entre los muros fríos, rebotando entre los sensores apagados y las cámaras que hacía semanas nadie revisaba. Sarie cerró los ojos mientras lo escuchaba, como si cada palabra tejiera algo dentro de ella, una nueva capa de piel, una nueva vena de vida. Pero entonces, la voz de la estación interrumpió la calma. Alarma de contención. Nivel 3 comprometido. Todas las unidades en alerta. Pérdida de energía detectada en el sector inferior. Elías se levantó de golpe. La celda de Sarie vibraba. El campo oscilaba, inestable, con una frecuencia anormal. Chispas azules brotaban de los bordes del confinamiento. «¿Qué está pasando?», preguntó, acercándose al panel de control. Sarie no respondió. Tenía el rostro blanco como el mármol, sus pupilas dilatadas, como si algo en su interior estuviera colapsando. «No es externo», susurró ella, con dificultad. «Soy yo». Y entonces ocurrió. Una onda de energía invisible explotó desde su pecho. El campo se derrumbó como vidrio derritiéndose. Las luces parpadearon. La puerta tras Elías se cerró automáticamente por protocolo, sellándolo con ella dentro. «¿Sarie?», ella gritó. Un grito gutural, animal, lleno de angustia y dolor, no de rabia. Sus dedos se extendieron, las articulaciones crepitando mientras su cuerpo, largamente dormido, se reconfiguraba. Las marcas luminosas en su piel se encendieron como fuego líquido. Caía al suelo, convulsionando. Elías se lanzó hacia ella sin pensar, rompiendo toda regla, todo entrenamiento. La sostuvo en sus brazos, la abrazó como si ese contacto pudiera contener la tormenta que se desataba dentro de ella. «Mírame, estoy aquí», susurró. «Estoy contigo». Sarie abrió los ojos, y por un instante su mirada era puro caos. Galaxias rotas, universos cruzados, recuerdos que él no podía comprender. Y luego, lentamente, el brillo disminuyó. La energía que la envolvía se disipó como niebla al amanecer. Su cuerpo temblaba, pero ya no colapsaba. «Te lo advertí», dijo ella, apenas audible. «Me estás cambiando, y yo, no sé si podré contenerlo». Antes de que pudiera responder, el sistema de seguridad del nivel se activó de forma automática. Torres de contención emergieron del techo. Drones armados descendían por las paredes. La estación había detectado una amenaza. Elías tomó a Sarie en brazos. No pensó en cámaras, en órdenes, en el uniforme que llevaba. Pensó en ella. En cómo lo había mirado. En cómo su cuerpo se calentaba al estar cerca. En cómo ella se había convertido en su propósito. «Voy a sacarte de aquí». Ella trató de hablar, pero no pudo. Su cuerpo era liviano, demasiado. Él corrió, esquivando los primeros disparos, cruzando pasillos mientras las compuertas se cerraban tras él. La estación entera ardía en rojo. Pero él no sentía miedo. Solo determinación. Como si algo más allá de su voluntad lo guiara. Como si ya no le perteneciera a sí mismo, sino a ella. En un rincón olvidado del hangar inferior, forzó una cápsula de mantenimiento. Colocó a Sarie dentro y la activó manualmente. Ella lo miró, respirando con dificultad. «¿Por qué haces esto?». Él se inclinó, la tomó del rostro con una ternura que le quebró el alma, y respondió sin pensarlo. «Porque tú me hiciste sentir vivo cuando yo solo existía». Cerró la compuerta. La cápsula comenzó a moverse, fundiéndose con las sombras del hangar. Y él corrió en dirección contraria, activando una distracción. El alma compartida se había encendido. Y en algún rincón del universo, el fuego que habían creado juntos ya no podía ser apagado. La cápsula descendió a través de la atmósfera de Calteron con una estela débil de fuego azul. Nadie la siguió. Nadie la detectó.
La ruta elegida por Elías era una vieja ruta de escape olvidada desde hacía años, sin conexión directa a ningún sistema central. Oculta. Invisible. Cuando la cápsula se abrió, el aire cálido y terroso entró de golpe. Sarie parpadeó varias veces, confundida. Su cuerpo estaba entumecido. Sentía cada articulación como si fuera nueva, como si su esqueleto se hubiera formado de nuevo durante el trayecto. A su alrededor, un domo semiderruido cubría el cielo. Era una antigua base de vigilancia imperial, abandonada cuando el frente de guerra cambió de dirección. Ruinas metálicas, paneles oxidados y cristales rotos eran todo lo que quedaba. Pero no estaba sola. Elías la esperaba, arrodillado junto a un pequeño generador improvisado. Había encendido fuego. Su chaqueta estaba rasgada, su rostro cubierto de hollín y su mirada, suave. Cansada. Aliviada. «Llegaste», dijo, con voz ronca. Ella lo observó unos segundos en silencio. Había algo distinto en sus ojos. Ya no eran los de un técnico perdido en un trabajo sin sentido. Ahora estaban llenos de decisión. Había dejado todo atrás por ella. Por algo que aún no tenía forma, pero que ardía entre ambos como una chispa en un cuarto de oxígeno. «Me duele todo», susurró ella, apoyándose contra una estructura caída. Elías se acercó con una manta térmica. «No sé si esto sirve para tu cuerpo, pero es lo único que tengo». La cubrió con cuidado. Sus dedos rozaron su piel, y aunque la tocó con suavidad, Sarie contuvo el aliento. Había algo en ese gesto que la desarmaba más que cualquier arma. Ningún humano la había tocado antes sin temor, sin lástima. Ninguno la había tocado como si su cuerpo aún valiera algo. Se quedó en silencio mientras Elías se sentaba a su lado. El fuego proyectaba sombras temblorosas sobre sus rostros. Un leve viento entraba por las grietas del techo, pero no era frío. Era como si la noche misma los abrazara. «Cuando estuve en la cápsula, soñé», dijo Sarie, sin mirarlo. Elías volvió la cabeza hacia ella. «¿Qué soñaste?» «Que eras uno de los míos. Que tu alma brillaba como la mía. Caminábamos en un bosque de luz y tú no hablabas, pero yo te entendía. Cada pensamiento tuyo resonaba en mí como si fuera parte de mí misma». Él no dijo nada por unos segundos. Quizá no era un sueño. Sarie lo miró. «¿Y si no puedo contener lo que está despertando? Lo que hiciste me está reconstruyendo. Pero también me está cambiando. Mis recuerdos se mezclan, mis sentidos se amplifican. A veces me da miedo». Elías acercó su mano lentamente y la posó sobre la de ella. Era una mano frágil todavía, con huesos aún en proceso de reestructuración, pero cálida. «Humana. Yo también tengo miedo. Pero no pienso dejarte sola». Por primera vez, Sarie apoyó la cabeza sobre su hombro. El contacto no fue erótico ni impulsivo. Fue íntimo, silencioso. Como si los dos necesitaran sentirse reales en medio de tanta pérdida. Ella cerró los ojos, sintiendo el ritmo de su respiración, y se dio cuenta de algo que la dejó sin aire. Su cuerpo, atrofiado durante tanto tiempo, comenzaba a responder al calor de él. Sus células se regeneraban más rápido cuando él estaba cerca. Sus pensamientos eran más claros. Él era su ancla. Y algo más. «Te he visto en mis visiones», murmuró, casi sin voz. «Desde antes de que supiera que existías. No lo entendía. Pero eras tú». Elías tragó saliva. La sensación de tenerla tan cerca lo envolvía por completo. No era deseo carnal, aunque una tensión sutil flotaba entre ellos. Era necesidad. Era pertenencia. ¿Y ahora? Ella levantó la cabeza, sus labios apenas a centímetros de los suyos. Lo miró como si buscara algo en su rostro, algo profundo, antiguo. «Ahora ya no puedo imaginarme sin ti». La noche pasó lenta. Hablaron poco. No lo necesitaban. El fuego chisporroteaba mientras el cielo de Calteron giraba sobre ellos. Dos seres de mundos distintos, unidos en una ruina olvidada, mientras en la estación orbital comenzaban a darse cuenta de lo que habían perdido. En ese rincón perdido del universo, donde no existía protocolo, ni jerarquía, ni especie superior, solo estaban ellos dos. Respirando juntos. Esperando.
preparándose, porque pronto el mundo vendría por ellos. El calor del refugio improvisado fue reemplazado por el aire agitado de una tormenta eléctrica. Afuera, los cielos de Calteron crujían con relámpagos violetas que iluminaban las montañas flotantes. Era un fenómeno común en esa luna, pero esa noche el rugido de la naturaleza tenía un eco distinto. Algo se acercaba. Algo los buscaba. Sarie lo sintió primero. Estaba sentada en la entrada de la cúpula, con las piernas cruzadas sobre una plataforma antigua cubierta de polvo. Su cuerpo había mejorado visiblemente. Ya no parecía frágil. Su postura era recta, sus ojos brillaban con energía, y sus extremidades antes torcidas ahora se alineaban con una elegancia feroz. Sus marcas biolumínicas pulsaban despacio, como si respiraran junto a ella. Elías la observaba desde el interior. Le había tomado semanas adaptarse al ambiente hostil, buscar provisiones, reconstruir partes del domo para evitar el colapso, pero nada de eso lo agotaba tanto como la incertidumbre. Sabía que los estaban buscando. Tarde o temprano los encontrarían. Y no estaba equivocado. Un silbido agudo atravesó el aire como un cuchillo. Sarie se levantó de inmediato, alerta. Elías corrió hacia ella. Un punto metálico descendía entre las nubes. Era pequeño, pero veloz. Una nave de reconocimiento galdrana. Su forma triangular y su rastro azul lo delataban. No era una patrulla rutinaria. Era una cacería. Sarie cerró los ojos y se concentró. Sintió la vibración de los motores antes de que tocaran tierra. Sintió el corazón de los tripulantes latiendo como tambores lejanos. Eran 3. No cualquier trío. Eran rastreadores, soldados genéticamente modificados para encontrar, capturar o eliminar lo que el Imperio considerara una amenaza. Y ella era la prioridad número 1. No puedes quedarte aquí, dijo Elías, mientras preparaba el único rifle funcional que había conseguido. No me voy a esconder más, respondió Sarie con voz baja, firme. Él quiso decir algo, detenerla, protegerla, pero sabía que ya no era la misma criatura rota que había encontrado en una celda. Había cambiado. Y él también. Estaban unidos ahora por algo más fuerte que el miedo. Las puertas de la nave enemiga se abrieron. 3 figuras descendieron sin prisa. Altos, cubiertos con armaduras oscuras, moviéndose con precisión. Uno de ellos llevaba un arma energética cuyo zumbido hacía vibrar incluso las piedras. Elías apuntó. Sarie dio un paso adelante y levantó la mano. Una onda pulsó desde su pecho. No era ataque. Era advertencia. Su energía, antes caótica, ahora fluía en espirales controladas. Su conexión con Elías había despertado una parte de su herencia ancestral, una forma de combate que no requería armas, solo alma. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él, nervioso. Ella lo miró, y por un instante, sonrió. Mostrando quién soy. El primer disparo lo hizo agacharse, pero Sarie no se movió. Extendió ambos brazos y la energía la rodeó como una armadura invisible. El rayo enemigo se desvió, doblándose en el aire como si temiera tocarla. El segundo rastreador se lanzó hacia ella. Movimientos veloces, entrenamiento letal. Pero ella giró sobre sí misma y, con una barrida de energía, lo lanzó contra una roca flotante. Su cuerpo rebotó y cayó sin vida. Elías disparó al tercero. Un impacto limpio. Pero no lo detuvo. La criatura avanzó, herida, con un rugido mecánico. Sarie lo interceptó con una ráfaga concentrada de luz azul. Esta vez no fue contención. Fue furia. El suelo tembló. El soldado explotó en un destello de partículas. El silencio regresó como un peso de plomo. El cielo aún rugía, pero entre ellos solo quedaba el sonido de sus respiraciones. Elías bajó el arma, con las manos temblando. «Estás cambiando», murmuró. «Ya no eres solo una sobreviviente». Sarie se acercó a él. Tenía el rostro iluminado, su piel vibraba con una fuerza nueva, pero en sus ojos seguía habiendo algo suave, humano. Vulnerable. «Estoy cambiando, porque tú me hiciste recordar lo que era vivir sin cadenas». Él la tomó de la mano, sin miedo. Sentía su calor, la electricidad que corría por su piel.
No sabía cuánto tiempo tendrían antes de que enviaran más tropas. No sabían si volverían a ver otro amanecer juntos. Pero en ese instante no importaba. El amor no había nacido en la calma. Había crecido entre ruinas, entre fuego, entre miedo. Y en ese mismo fuego se estaba forjando algo nuevo. Algo que nadie podría detener. La última caza no había terminado. Solo acababa de comenzar. La estación orbital Talos ardía en caos. El informe de la patrulla perdida en Calteron había llegado sin imágenes. Solo silencio. Una transmisión interrumpida, seguida por una lectura energética que ningún analista pudo explicar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían lo que significaba. El sujeto 17, clasificado como inactivo, había despertado. Y no solo eso. Había escapado. Había evolucionado. Y lo había hecho con un humano. El Consejo Imperial votó por una respuesta inmediata. No podían permitir que algo así existiera fuera de su control. En menos de 24 horas, una flota entera fue enviada hacia la Luna Roja. Pero ya era demasiado tarde. En la superficie, Sarie y Elías se movían a través de las montañas flotantes, entre los restos del combate. Sus cuerpos llevaban cicatrices, pero en sus ojos había una luz nueva. Una luz compartida. Cada día que pasaba, la conexión entre ellos se fortalecía. Ya no era solo una sensación. Era real. Era tangible. Él soñaba lo que ella sentía. Ella escuchaba lo que él callaba. Ya no eran dos seres distintos. El alma compartida los había unido. Cuando el cielo se oscureció con las naves imperiales, ninguno de los dos huyó. No esta vez. Elías activó el generador de pulso que había construido con piezas rescatadas de la estación abandonada. Sarie lo reforzó con su energía vital. Ya no era una arma. Era un mensaje. Una declaración. Estamos aquí. No volveremos a escondernos. La primera nave descendió, escudada, armada. Pero cuando tocó tierra, algo inesperado ocurrió. Las plantas alrededor brotaron de golpe, como si respondieran a la presencia de ella. La tierra tembló, pero no de miedo, sino de renacimiento. La energía que Sarie liberaba ya no era destructiva. Era creación. Los soldados salieron con armas en mano. Pero al ver la figura de ella, flotando sobre el suelo, con el cuerpo resplandeciente, entendieron que no era una amenaza. Era algo más. Una comandante bajó de la nave, el meta en mano, rostro endurecido por guerras antiguas. Caminó hasta quedar frente a Elías y Sarie. ¿Qué eres?, preguntó, con voz tensa. Sarie la miró. No como enemiga, como igual. Soy lo que ustedes temieron destruir. Y él es quien me salvó. La comandante observó a Elías. Luego a los soldados. Luego al cielo. Y bajó el arma. El protocolo se rompió en ese instante. Nadie disparó. Nadie dio la orden de fuego. Porque lo que estaba ante ellos no podía definirse con códigos ni amenazas. Era la prueba viviente de que lo que creían imposible era real. Que la conexión entre dos especies, incluso entre dos mundos rotos, podía generar algo nuevo. La flota se retiró. Días después, los reportes oficiales fueron alterados. El sujeto 17, se decía, nunca existió. El incidente fue catalogado como una anomalía de sensores. Elías fue declarado muerto en servicio, su archivo sellado. Pero en una región alejada del espacio conocido, más allá de las rutas comerciales, nació una nueva colonia. Una pequeña ciudad crecía al borde de un bosque brillante, donde la vegetación respondía a la voz de una mujer de ojos violetas. A su lado, un hombre construía con sus manos lo que otros habían destruido con armas. Vivían sin reyes, sin imperios, sin barreras. Las estrellas sobre ellos eran las mismas, pero el universo había cambiado. En las noches, cuando el cielo se llenaba de luces, Sarie y Elías se recostaban uno junto al otro, los dedos entrelazados, los cuerpos en paz. No hablaban mucho. Ya no lo necesitaban. Porque cuando sus almas se tocaban, el silencio decía todo. Y el amor, el verdadero amor, había dejado de ser una excepción. Se había convertido en el principio de todo.
Fin.